Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Hoy tengo el enorme placer de compartir este estudio con dos queridísimos amigos. Son dos hombres inteligentes, brillantes, creativos, que además de sus trabajos, que han aportado mucho a nuestro Querétaro, son escritores y han escrito sobre sus memorias familiares, dedicando 2 libros muy recientes a sus padres. Y entonces tengo el enorme placer de presentarles, de introducir a ustedes al doctor Jorge Alcocer Delgado. Gracias. Amigo de toda la vida, que también ha trabajado pues en el servicio público, ha sido director de educación del gobierno del estado de Querétaro, ha tenido su práctica privada, profesor del Tecnológico de Monterrey, director de la preparatoria del TEC de Monterrey y profesor de la Universidad del Valle de México en el área de Ciencias de la Salud, que dirigió también. Así es. Muchísimas gracias por esta invitación, te lo agradezco mucho. No, la verdad es que es un placer, es un gusto siempre estar contigo. Y Manuel Naredo, que también ya es un amigo de RTQ, actor. Ya es un fósil queretano ya. Ambos queretanos, sí. Ambos nacidos en esta ciudad, de familias queretanas. Jorge es de una familia muy con raíces profundas en Querétaro. Manuel no. Manuel Naredo es hijo de 2 asturianos inmigrantes a México, y a ellos ha dedicado, sobre todo a su padre, este libro que acaba de salir de las prensas, Braulio. Y por eso estamos aquí, para que nos cuenten por qué escribieron estos libros, cuál fue su motivación, su gusto, su placer, su nostalgia. Manuel, cuéntanos de tu papá. Pues mira, Araceli, efectivamente es un recuento de la historia de mi padre durante la Guerra Civil Española, básicamente, y de su relación personal conmigo desde que era yo niño. Siempre platiqué mucho con mi papá sobre estos temas. Hay muchos pasajes en el libro que casi podría relatarlos de memoria, porque pues él tenía fija en su mente esa etapa de su vida que le tocó a los 19 años. Estuvo en el frente de batalla a los 19 años y después en campos de concentración franquistas a lo largo de 2 años. Es decir, pues lo marcó la guerra. También a mi madre la marcó la guerra, también le tocó. Murió un hermano suyo en el frente también, pero de alguna manera mi mamá nunca tocaba ese tema, era como algo doloroso que no tocaba. A mi papá le gustaba mucho tocarlo, era como pues recordar esa etapa tan difícil como algo ya superado, ¿no? Y tengo con mi papá pues muchas horas de grabación, lo entrevisté mucho acerca de esos pasajes de la guerra y la posguerra española, y bueno, pues con la intención efectivamente de ponerlo en letras, de ponerlo en papel, y es un sueño largamente acariciado. Este libro lo pensamos desde que vivió mi papá, pero sí. Bueno, mi papá ya tiene más de 10 años de fallecido y hasta ahora se da la oportunidad de presentarlo. La vida tiene sus tiempos, pero qué bueno que tocas este tema, porque sabes que yo soy una insistente soy una persona que insiste en sugerir a los demás que graben a sus padres, que los entrevisten, que en lugar de platicar del clima o de los asuntos políticos o de la medicina, de las situaciones tristes, que hablen de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, de lo que pensaban de sus amigos, de sus primeros trabajos, de su noviazgo, de su matrimonio, porque entonces das un giro completo al momento en la familia, a la comida, a la reunión, y sobre todo te quedas con sus voces. ¿Tú qué sientes ahora cuando escuchas la voz de tu padre? Fíjate que ya no la he escuchado desde hace tiempo porque temo hacerlo. Temo que me vaya a causar demasiado dolor escucharlo. Pero pues me sirvió mucho para poner, como te decía, en papel todas esas experiencias, ¿no? Era un hombre que tenía muy claro los acontecimientos que había vivido, recordaba perfectamente fechas. Todo lo que está en el libro
realmente ha sido después compaginado, ha sido revisado históricamente, y efectivamente todo lo que él dice que sucedió en el momento que sucedió, efectivamente así fue, históricamente hablando, ¿no? De alguna manera tú te incorporas a esta legión de escritores que hablan sobre la Guerra Civil Española, tanto españoles como desde fuera, porque todos fueron tocados por esta pues terrible situación en que el hermano se puso en contra del hermano y que abrió una brecha, abrió una herida en el alma de España. Así es, y que sigue abierta, ¿eh? Todavía en la actualidad vemos pues este enorme conflicto que sigue existiendo entre un bando y otro, que ahora puede representarse en partidos políticos o en lo que ustedes quieran, y que todavía cuando salen temas como puede ser pues el tema de Franco y de sus despojos, de sus cenizas, todo lo que acontece, ¿no?, alrededor de eso, todos los cuerpos que no han sido rescatados de fosas comunes a lo largo y ancho del territorio español, sí, ¿no? Esta ley de la memoria que fue promulgada hace no mucho tiempo, en fin, es una herida que sigue abierta y que se nota todos los días en este conflicto que puede haber en cuestiones políticas en España. Sí, claro, y además, por ejemplo, en la literatura tenemos los casos de Miguel Hernández o de Federico García Lorca, de muchos que murieron precisamente en estas circunstancias, habiéndonos dejado un legado fabuloso, importante para nuestra esencia, porque yo como Carlos Fuentes, yo siguiendo las palabras de Carlos Fuentes, creo que todos nosotros habitamos el territorio de la Mancha, el de la letra ñ. Y tú, Jorge, tu historia es diferente. Tú eres queretano, hijo de queretanos. Sí, absolutamente. Este libro y mi vida, afortunadamente no tuvimos la tragedia que platica Manuel. Es platicar de la historia de mi madre, básicamente. Y como digo en el libro... María Luisa Delgado. María Luisa Delgado Pastor. María Luisa Delgado Pastor, que fue mi vida. Y fue mi vida porque mi padre murió cuando yo tenía 1 año de edad. De tal manera que lo único que conocí fue madre. Es una historia que está hecha, pensada en su homenaje y buscando encontrar el origen de la familia. Obviamente toco a mi padre porque hay una historia junta muy importante entre ellos dos, la básica para ser la familia que somos mis hermanos y yo. Pero sí es platicar sobre todo eso que sucedió en Querétaro y en México en el momento mismo que vivían ellos. Los años 40, los años pues 50. Va desde el inicio, desde el nacimiento de mi mamá. Me prohibía mucho hablar de su edad, así es que no lo voy a hacer. Pero sí habla del nacimiento del Querétaro cuando estaba la Constitución haciéndose. Ese Querétaro tan pequeño que poco a poco fue desarrollándose hasta llegar al finales del siglo XX. De tal manera que es toda esa historia, la niñez de mi madre hasta su muerte, igual de mi padre. Y sobre todo es tratar de buscar no solamente lo frío que puede ser un árbol genealógico, sino platicar de cómo vivían, cómo eran, cuáles eran las circunstancias económicas, sociales, cuáles eran sus miedos, cuáles eran sus gustos, y dejar un poquito para la posteridad todo ese tipo de cosas. Tú pensaste en tus nietos como lectores, en tus hermanos, en tus sobrinos. Así es. Realmente fue un libro pensado estrictamente familiarmente. Es un libro que está hecho estrictamente para la familia. Pero es una familia pequeñita. Pero, los Alcocer. Pero pues eso ha pasado, y afortunadamente y para sorpresa para mí, la gente que lo ha leído se ha emocionado y ha sentido, porque la vida de mi madre y de mi padre pues fue una vida como puede ser la común de cualquiera
queretano de ese entonces. Tu papá, un charro, dueño de una hacienda, el Jovero, que además fue presidente municipal de San José Iturbide, que es nuestro pueblo hermano. Así es. Sí, mi padre de inicios del siglo XX, de 1902, charro, se queda con el Jovero, hereda del Jovero, que era la hacienda familiar. Hay una vida en el Jovero plena. Y también 21 años después de su muerte, o sea, cuando yo tengo 22 años de edad, mi madre tiene a bien volverse a casar, y entonces tengo el gran privilegio de llevarla a entregar en la iglesia, porque se casa con el doctor Ignacio Mena Rosales. Cuya casa él heredó al municipio para que se convirtiera en la Casa de la Cultura. Así es. ¿Tú viviste de algún tiempo en la Casa de la Cultura actual? Yo viví, sí, en esa casa. La habitación superior a la puerta principal era mi recámara, y había una cuadra para ir al baño. Una casa preciosa, y en fin, es una vida que yo creo que merece la pena contarse. Y ahorita te platicaba, pues muchos amigos están pidiendo que ese libro crezca y que se multiplique más. Sin duda, porque está bien escrito, yo lo he leído con mucho interés, con mucho cuidado, y está lleno de costumbres, tradiciones, creencias, la vida cotidiana, formas de hablar, paisajes, comida, música. Y de esto vamos a hablar cuando regresemos de una pausa. Cuando tú creaste la trama de este libro pensando en las canciones que marcaron la vida de tu mamá. Así es. Con estas ideas nos vamos a ir a una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2. Estamos hablando de la escritura de libros de memorias familiares en honor de los padres de los autores, con dos de ellos, con nuestros queridos amigos Manuel Naredo y Jorge Alcocer Delgado. Manuel Naredo, actor, que ha sido por muchos años funcionario de diferentes instituciones promotoras del arte, la cultura y el resguardo del patrimonio, se ha dado un poquito de tiempo en sus muy breves ratos libres para escribir esta historia en homenaje a su padre, quien fue un español, nacido en Asturias, cuya adolescencia y juventud fue marcada por la Guerra Civil Española. Manuel, entonces, tu padre se vino a México, también a Querétaro, un poco invitado o estimulado por parientes suyos que vivían aquí. Sí. Bueno, aquí vivían tres primos suyos, Francisco Vega Naredo, José Vega Naredo, Manuel Vega Naredo, y de alguna manera eso supongo que fue una atracción para venir a Querétaro. Mi papá y mi mamá llegaron primero a Jalapa, donde mi madre tenía un hermano viviendo en Jalapa, y de ahí se vinieron para Querétaro. Y bueno, pues aquí estuvieron la mayor parte ya de su tiempo en México. Ellos vinieron en el 48, 1948. 10 años después naciste tú. En el 58, sí, en junio, así es. Y tú creciste en la zona de San Agustín del Retablo. Sí, en el Molino El Fénix, concretamente. Ahí ¿Hoy vivíamos. Harinas Elizondo? Sí, ahora se llama así, ¿verdad? Bueno, para mí siempre será el Fénix. Tú allí andabas en bicicleta En bicicleta, arriba de los costales de harina y de salvado y de salvadillo, y jugando entre todos esos rincones, pues muchísimos que hay en el molino, y que me servían porque era yo el único niño. Por un tiempo fui el único niño ahí, después llegaron los Rivera Ramírez a vivir también ahí, pero por muchos años pues fui el único niño en ese ambiente tan especial que es una harinera. Antes de ti, tu hermana María. Sí, América. Ella nació todavía en España. Pero le pusieron América como una especie de... Sí, es que tenía mi papá una hermana también llamada América, que había emigrado a Cuba, y seguramente por eso le pusieron América a mi hermana. Ella nació allá todavía y vino a México de 5 años. Entonces tú creciste con una hermana mayor
y fuiste al Queretano. Al Instituto Queretano. Igual que nuestro amigo Jorge. Como debía de ser, ¿no? Claro. O sea, sí. No veo otra opción. No había otra. Educados por maristas. Sí. ¿Y qué recuerdas tú de las etapas con tu padre? Porque a él está dedicado el libro. De tu infancia, de tu adolescencia, de tu juventud. Mi padre era un hombre que tenía muchos amigos y tenía una plática muy rica, pero también era un hombre muy duro, ¿no? Ejercía su poder de padre de manera muy contundente y bueno, pues eso obligaba a siempre marchar lo más derecho posible y siempre con ese sentimiento de temor, ¿no? De qué va a pasar, qué va a decir mi papá cuando se entere de esto o descubra aquello, ¿no? Entonces sí fue una relación un tanto difícil, sobre todo en la infancia, que se fue curtiendo y que después en las épocas ya postreras de su vida, cuando perdió la vista, cuando la audición también la tenía muy disminuida, cuando ya no contaba con ese poder de la juventud, pues se hizo más entrañable, más cercana, ¿no? Sobre todo con estas charlas que teníamos sobre su pasado. Ah, muy interesante. Jorge, tú también tenías muchísimas charlas con tu madre. Sí, por supuesto. Tus hermanos se casaron y tú te quedaste con ella por muchos años. Así es. El libro tiene varias cosas que son absolutamente reales, historias perfectamente reales. Tiene también varias cosas que mi madre me platicaba y tiene otras que yo inventé. De hecho, empezó este libro porque yo quería hacer sobre las canciones de mi mamá, que le gustaban a mi mamá, pequeños textos y cuentos sobre esas canciones. Me he de comer esa tuna. Esa es una de ellas. Pero van desde su niñez, que me platicaba ella que con su hermano platicaba sobre la famosísima canción que es tema de alguna película, de que hágame favor de dirigirme 2 palabras, tan solo 2 palabras, que me va a picar con la punta del paraguas, y la cantaban mi mamá y sus hermanos. Y así fue saliendo algunas cosas. Y precisamente, pues unas son inventos, pero en mi primera hoja hay una frase de que dice que la historia es la que uno recuerda. Y de la forma de García Márquez, y de la forma como uno la cuenta. Porque eso es realmente, por eso se llama el libro Así fue. Porque es lo que yo recuerdo, lo que yo he vivido, lo que me quedó de esas pláticas con ella. Sí, a mí me parece que este libro es un homenaje cariñoso de un hijo a su madre, pero más allá. Es el retrato de una mujer queretana de la segunda mitad del siglo XX que vio pasar la infancia, la adolescencia, la juventud con un Querétaro todavía un poco provinciano, pequeño, de costumbres rígidas, marcado por los calendarios litúrgicos, y que más adelante, ya casada con hijos, vio el despertar económico, el desarrollo industrial de su ciudad, y ella vivió siempre en el centro histórico, ¿no? De ahí tienes muchas historias. Sí, claro. Al principio fue en 5 de mayo de 76, muy cerquita de la Cruz, en donde sí nos manejábamos con tiempos, pero los tiempos no estaban hechos por reloj, sino yo salía después de que pasara el carrito de la leche, tenía que entrar a la hora que el grito de las gorditas de Cuajá, ya era noche cuando pasaba el carro acompañado vendiendo tamales, ya era la hora de dormir, despertábamos con el radio, con Juan S. Garrido, y así era todo el ritmo, era dado por gritos y por cosas del radio, más que por las horas del reloj. Era un Querétaro donde salíamos a jugar a la calle, nuestros amigos eran nuestros vecinos, jugábamos canicas, no había problema, las puertas estaban abiertas, se metía uno y salía de las casas
con singular alegría, y era un Querétaro muy, muy bueno, muy bonito, que yo veo con mucho gusto. A la hora de que lo hago sobre las canciones, quiero decir que cada capítulo del libro está hecho para una canción y se pueden oír por circunstancias que ahora usan los jóvenes, que yo no sé describir códigos QR y ese tipo de cosas. Está la canción, y entonces en base a esa canción pues empieza la historia de cada capítulo. Y sí, es un cuento y es una historia de Querétaro, de mi Querétaro de niñez, de mi Querétaro de mi juventud, donde caminábamos para ir a la prepa de la universidad en 16 de septiembre y no había automóviles, ninguno de nosotros teníamos automóvil, pues todo era caminando, y era un Querétaro donde conocíamos la gente y el lugar donde vivía. Y después de ese Querétaro que, como tú dices, pues nos ha cambiado y se ha hecho enorme, y necesitamos tomar tiempos para ir de un lugar a otro. Yo viví el fabuloso época donde el León salía a las 9 de la noche y todas esas historias lindas. Realmente es bello mi vida de esa época. Tú tienes 2 hermanos mayores, que son José Luis y Federico, Chepo y Federico, charros, gente a caballo, gente que tiene ranchos, y los 3 tienen una amistad verdaderamente envidiable. Sí, es cierto. Hemos hecho, los 3 hermanos, somos los mejores amigos, y también tenemos amigos que son como nuestros hermanos. Pero sí, a pesar de las diferencias de edades, entre Chepo, mi hermano, y yo hay 8 años de edad, y Chato a la mitad de 5, nos llevamos muy bien y somos muy, muy amigos. Las historias son casi las mismas. En un minuto, Manuel, tu opinión sobre el proceso de escritura de este libro. Pues un proceso muy largo y muy pesaroso, en el sentido de que costó mucho trabajo, muchas revisiones. Ya sabes, tú lo sabes muy bien, uno escribe una página y después no estás nunca a gusto, no estás totalmente satisfecho, y vuelves a la corrección, y fue muy pesaroso, pero finalmente es el resultado de algo muy añorado y una satisfacción muy profunda. Ya lo creo. Pues 2 queretanos de cepa, personas muy valiosas, son Manuel Naredo, quien es actor, director, dramaturgo, que ha tenido una larga experiencia en teatro, desde Corral de Comedias, su propia compañía, Teatro de la Media Luna. Teatro de la Media Luna, y ahora sí en teatro. Ha sido director del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes, antes Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, lo fue también, y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y Jorge Alcocer, ya decíamos, es cirujano dentista, educador también, profesor de preparatoria, fue director de la preparatoria del Tecnológico de Monterrey, trabajó también en la UVM en Ciencias de la Salud como director, y fue director de educación del gobierno del estado de Querétaro. Ahora ambos escritores de libros de memorias dedicados a sus progenitores. Ambos queretanos, egresados del Queretano. De verdad, muchas gracias, Jorge. No, muchas gracias a ti. Te digo, realmente es un privilegio estar con ustedes 2. Gracias. Voy a hacer las cosas que debo de contar, que estuve haciendo un programa con Manuel Naredo y con Araceli, que realmente son gente de mucha valía y de todo mi cariño. Y sí, por supuesto, el Instituto Queretano, donde allí estábamos todos y que nos forjó de alguna manera. Les agradezco, te agradezco mucho a ti, Ara, que la invitación, y muchísimas gracias. No, y a Manuel que me siga conservando su amistad. Manuel iba de un molino donde vivía a otro molino, que es el molino de San Antonio, que en ese momento ya estaba convertido en institución educativa dirigida por los maristas. Sí, y en bicicleta, entonces se podía ir con toda tranquilidad. Todo el río, el río era tuyo. Sin ciclovía.
Sí. Sí, no había ciclovías ni nada, pero íbamos todos en bicicleta muy a gusto. Sí, tú también te ibas atrás, ¿no? Yo, Uno de tus hermanos iba Chato, pedaleando hermano, y tú detrás. No, yo iba en la parte de adelante en el tubo. Ajá. Porque allí me llevaba para que no me cayera y caminábamos de 5 de mayo al Queretano y la subida por Gutiérrez Nájera. Bien, muchas gracias de verdad por su presencia, por su tiempo y por entregarnos a la historiografía y a la literatura de Querétaro estos 2 libros. Al contrario, Araceli, muchas gracias. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes y buenas tardes. Y gracias a todos nuestros compañeros de audio, de video, de edición, de producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias a todo el equipo de Radio y Televisión Querétaro. Hasta la próxima.